Cambia, Señor, cambia mi vida. Que tenemos que agradecerle a Dios todo lo que nos da cuando Él nos lo da, porque Él es bueno. Amén. Y el tema de hoy es un corazón agradecido. Pensé ponerle un corazón malagradecido, pero el Señor me redargulló y me dio un par de zapes y me dijo: no hay que hablar de condenación, hay que hablar de bendición. Un corazón agradecido. Y estando yo checando mis mensajes en el Facebook, porque pues ni modo, lo tengo que revisar, vi ahí un relato que estuvo circulando mucho hace unas semanas acerca de Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Y algunos de ustedes lo pudo haber visto y quiero leerlo porque de ahí voy a pasar a la palabra del Señor este día. Y dice que alguien le preguntó al hombre más rico del mundo, Bill Gates: ¿hay alguien más rico que tú en el mundo? Y él respondió: sí, hay una persona que es más rica que yo. Y luego narró una historia que yo creo que todos nosotros hemos vivido algo similar. Fue durante un tiempo en que no era rico ni famoso. Estaba en el aeropuerto de Nueva York cuando vi a un vendedor de periódicos comprar un periódico. Quería yo comprar uno y al tenerlo en mis manos descubrí que no tenía suficiente cambio. No dice que no tenía dinero, no tenía suficiente cambio. Entonces dejé la idea de comprar y se lo devolví al vendedor y le dije que no tenía cambio. El vendedor dijo: te estoy dando esto gratis. Ante su insistencia tomé el periódico. Casualmente 2 o 3 meses después aterricé en el mismo aeropuerto y nuevamente me faltaba el cambio para un periódico. El vendedor me ofreció el periódico nuevamente. Me negué y le dije que no podía aceptarlo porque en esa ocasión tampoco tenía cambio. Él dijo: puedes tomarlo, estoy compartiendo esto de mis ganancias, no estaré perdiendo. Tomé el periódico. Después de 19 años me hice famoso y conocido por la gente y de repente me acordé de este vendedor. Comencé a buscarlo y después de aproximadamente 1 mes y medio de búsqueda lo encontré. Y le pregunté: ¿me conoces? Él dijo: sí, eres Bill Gates. Le pregunté de nuevo: ¿recuerdas una vez que me diste el periódico gratis? El vendedor dijo: sí, lo recuerdo, te lo di 2 veces. Le dije: quiero pagar esa ayuda que me diste esas 2 veces. Lo que quieras en tu vida, dime, lo cumpliré. Siento como que era el diablo que le estaba hablando, ¿verdad? El vendedor dijo: señor, ¿no cree usted que al hacerlo no podrá igualar mi ayuda? Pregunté: ¿por qué? Él dijo: te ayudé cuando era un pobre vendedor de periódicos y ahora estás tratando de ayudarme cuando te has convertido en el hombre más rico del mundo. ¿Cómo puede tu ayuda igualar la mía? Ese día me di cuenta que el vendedor de periódicos era más rico que yo porque no esperó para hacerse rico para ayudar a alguien. La gente necesita entender que los verdaderamente ricos son aquellos que poseen un corazón rico. ¿Hay personas aquí con un corazón rico? En lugar de mucho dinero. Es realmente importante tener un corazón rico para ayudar a los demás. Pienso que es muy fácil dar cuando nos sobra. Lo difícil es estar presentes aún sin tener mucho para dar. Qué hermosa historia. Y hoy vamos a hablar de un corazón agradecido. Lo que este hombre estaba demostrando, Bill Gates, era un corazón agradecido. Y lo que el hombre de los periódicos estaba demostrando también era un corazón agradecido. En Hechos 20:35, quizás no lo van a ver en la pantalla, pero yo se los voy a leer. Dice el apóstol Pablo: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense que el apóstol no dice: yo les he enseñado que trabajando así puedo tener mucho dinero, sino dice: se puede ayudar, se debe ayudar a los necesitados. Un corazón agradecido es aquel corazón que cuando trabaja de lo que tiene, no de lo que le sobra ni de la abundancia, sino de lo que tienen, puede compartir con alguien de lo que Dios le ha dado. Y recuerdo la historia ahora de Arthur, que quizá no está aquí, pero ¿está aquí Arturo? Levante la mano, si no puede el pie, está desvelado. Ok. Arturo, cuando se fue a la Ciudad de México, llegó, no tenía para comer, tenía unas cuantas monedas, pero casualmente se sentó frente a una taquería. Y pues fue a hablar con el taquero y le dijo: mira, nada más tengo esto, no tengo para comer, no tengo nada más.
Y el taquero no solamente le dio de comer, sino le abrió las puertas de su casa, lo adoptó porque era un jovencito de 14 años y le enseñó el negocio, del cual ahora él es dueño de otros 2 o 3 negocios de tacos. Eso es generosidad, eso es agradecimiento. Ahora, Lucas capítulo 6, versos 35 al 36, nos enseña lo que el Señor Jesucristo dice, porque a lo mejor usted busca en la Biblia donde dice que el Señor dijo que es más bienaventurado dar que recibir. No lo va a encontrar literalmente, pero era una de las enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos. ¿Cuándo? No sabemos. Dice el apóstol Juan que el Señor hizo muchas otras cosas que no están escritos en ningún libro, porque no alcanzarían los libros. Pero tenemos que leer lo que el Señor dijo. Dice: amad pues a vuestros enemigos. Diga conmigo: enemigo. Y hagan el bien. Ahora dice ahí: y prestad. Vamos a saltarnos lo de prestad, porque no vaya a ser que a la salida alguien llegue y le diga. Dice: no esperando de ello nada. Y hagan el bien, no esperando de ello ¿qué? Nada. Diga conmigo: hacer el bien sin esperar de ello nada. A veces yo voy a lugares donde me llevan a llevar la palabra o a orar por algún enfermo que ni siquiera es cristiano, y a veces yo sí me pregunto: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor me dice: cállate, no es tu obra, es mi obra. Dios tiene razón, se me olvida. Y por el agradecimiento que yo tengo, estoy dispuesto a ir a cualquier parte a llevar la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser agradecidos, hacer el bien sin esperar de ello nada? Dice: y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Dios, si Dios es bueno con los ingratos y malos, tú y yo debemos ser buenos con los ingratos y malos. ¿Alguien dice amén? Recuerdo ese gran predicador, evangelista Gigi Ávila. Su yerno asesinó a su hija a cuchilladas, y él fue a la prisión y le dijo: yo te perdono, entrega tu vida al Señor para que seas salvo. Dios, eso es estar agradecido con lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Quizás si yo hubiera estado en su lugar, le hubiera dicho: entrégate a Cristo, porque ahorita te voy a mandar a la vida eterna, ¿verdad? Pero es un corazón generoso, un corazón agradecido. Ahora dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La palabra misericordia es inclinarse a sentir compasión por otro. Misericordia es acercarse sintiendo compasión por otra persona. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es misericordioso y nosotros debemos parecernos a nuestro Padre. Si es que Él es nuestro Padre, tenemos que parecernos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Ahora, a veces pensamos que el que da es porque tiene, y sí, claro, en ocasiones así es, y tiene porque da, no da porque tiene. Sí, tiene porque da, y entonces el Señor le bendice, y por eso puede compartir. Pero en muchas ocasiones más, la gente da de lo último por compasión. Es lo único que tiene y dice: mira, pues yo me iba a comer mi vikingo, pero pues, tú no traes, vamos a partirlo y vamos a comernos medio vikingo tú y medio vikingo yo, ¿no? Los que son fan Oxxo saben de lo que me estoy refiriendo. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia y me fascina este ejemplo. Hablaba yo el otro día con alguien y yo le decía: ¿te acuerdas cuando eras pobre? Y me decía: sí. Y le digo: ¿y ahora cuando ves a los pobres qué sientes? Y me dice: pues un poco de lástima, porque no se bañan. No. A veces hasta pienso regalarles, hacer un kit de limpieza. No, estás mal, arrepiéntete. Debes sentir compasión. En Lucas capítulo 21, verso 1, hay una historia interesante, y qué chistoso que, bueno, esta historia la narran 3 de los evangelios, y dice que el Señor estaba en el templo y estaba sentado cerca del alfolí donde traían las ofrendas y los diezmos. Y entonces dice Lucas, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Quizá no lo podemos imaginar también, pero cuando vamos a Marcos capítulo 12, también narra la misma historia. Mira, la narra de una manera mucho más clara y dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, más o menos por allá, no estaba el Señor viendo que echaban o que no echaban. Si usted lee un poco más antes, usted se va a dar cuenta que él estaba enseñándole a los fariseos muchas cosas que ellos necesitaban saber en el templo, y ahí se quedó. Y entonces dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ya no dice que los ricos, sino todos. Y muchos ricos echaban mucho. Yo creo que sacaban así como cambiaban los 10,000 pesos en billetes de 20, ¿verdad? Y fajos, ¿no? Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. El cuadrante era la moneda de menor cuantía en ese tiempo. Los romanos, esta era la moneda de menor valor. Y dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y cierra la cita y dice: todo su sustento. 2 blancas, algo así. ¿Alguien tendrá una moneda de 10 centavos en su bolsa? No, ¿verdad? Porque ya no vale nada. ¿Alguien tendrá una moneda de 20 centavos en su bolsa? No. 2 blancas viene siendo esto. Son, ya ni suenan, 2 monedas de 50 centavos. Eso es lo que ella tenía, todo su sustento. Y entonces ella saca sus 2 moneditas y los pone en el alfolí, en el tesoro del templo. Y la pregunta es: ¿por qué dio todo lo que tenía? ¿Porque ya no había más futuro para ella? ¿Lo dio porque no le servía? ¿Lo dio porque tenía un corazón agradecido? A veces nosotros creemos que no tenemos para darle al Señor, a veces creemos que no tenemos para darle a alguien nada, pero siempre habrá algo que podemos dar. Recuerdo siendo yo muy pequeño, no iba a la escuela, por eso sé que era muy pequeño, y llegó un vagabundo a mi casa. Como ustedes saben, siempre lo digo y me enorgullece decir que era yo de una familia muy humilde, muy pobre. Y recuerdo que llegó el hombre y tocó la puerta y mi mamá abrió, y nosotros apenas teníamos para comer, éramos un montón. Y entonces mi mamá abrió y lo vio y le dijo: no me da un taco, no he comido nada. Y yo lo vi, estaba yo bien chiquito y dije: ay, nanita, el coco, ¿verdad? Sí existe el robachicos, ¿no? Y entonces recuerdo que mi mamá entró y de la cazuela de los frijoles que estaban friéndose, así con cebolla, y echaban el hervor, mi mamá, bien inteligente, fue y tomó me acuerdo muy bien, una latita de esas de sardina y la lavó muy bien y le dio, porque ¿qué dijo mi mamá? Pues, no sé si no teníamos ni platos, pero yo pensé que mi mamá se lo dio porque pues, es desechable, ¿verdad? Y le dio su plato de frijoles con una cucharita, y yo todavía salí. Ya ven cómo somos los niños de curiosos. Y yo salí, me acuerdo, así me asomé hacia la banqueta, porque el hombre se sentó en la banqueta a comer su plato, digamos, de frijoles, y yo me asomé y lo vi. Se los comía, ay Dios mío, hasta sacaba la lengua como el Rufo, ¿verdad? Así. Podíamos haber dicho: no tenemos, mira, apenas alcanza, ¿verdad? Pero de lo que tenemos podemos dar, no importa que sea algo muy sencillo. Recuerdo la historia que se difundió mucho en las noticias de aquella mujer indocumentada que le dieron frijoles, se quejó, ¿verdad? Bueno, pues terminó en prisión y luego muriendo, porque al llegar a los Estados Unidos también causó disturbios y fue a la prisión. Y bueno, el que no agradece poco no puede agradecer mucho. El que es poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Diga conmigo: el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Ahora, si tú compartes de lo poco, el Señor te va a prosperar para que tengas mucho más que eso y puedas compartirle a alguien que necesita. Ojo, no estoy hablando solo de dinero. Sí habla de dinero, pero yo no estoy hablando, ni el Señor tampoco habla solo de dinero. Nos pone un ejemplo de servir a otros con todo aquello que nosotros podemos hacer. Una cosa que todos podemos darle a un necesitado es tiempo. Tiempo.
Una de las cosas que tus hijos necesitan más de ti es tiempo. No necesitan dinero nada más. Necesitan tu cercanía, necesitan tus abrazos. Eso no cuesta. Yo siempre digo que las cosas más importantes de la vida son gratis. Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? No se podían acercar, morían. Si un leproso no anunciaba que estaba leproso, moría. Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, y si en algún momento se acercaban a alguien, tenía que ser a una buena distancia, porque si tú tenías contacto con un leproso, estabas contaminado y te podían también condenar a morir. Y entonces de lejos le gritaron diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Alguien dice gloria a Dios? No les sanó en el momento y se vieron, sino ellos obedecieron. Y mientras iban caminando, su lepra iba desapareciendo. Nunca he visto en persona una persona con lepra, pero lo que escucho y leo acerca de la lepra, una enfermedad increíblemente fea, que se manifiesta por todo el rostro y el cuerpo, y se ve bastante mal. Es una enfermedad pues infecciosa, que causa destrozos en la piel, y en aquel tiempo hasta la muerte. Se les caía la nariz y los dedos cuando ya estaba en una etapa muy avanzada. Y entonces estos hombres desesperados, al escuchar la voz del maestro que le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque tenían que presentar la ofrenda cuando fueran sanados, pero todavía no estaban sanos. Todavía corrían el riesgo de que llegaran ahí: ay, nanita, no pasó nada, y ahora voy a morir. No solamente estoy leproso, sino estoy condenado a la muerte. Pero ellos obedecieron. Diga conmigo: obedecer. En la mañana veíamos una conferencia a nuestros servidores acerca de la importancia de estar bajo autoridad. Una persona que no sabe obedecer órdenes es una persona que va a fracasar en su vida. Siempre tenemos a alguien encima de nosotros. Cuando somos pequeños, nuestros padres. Cuando somos casados, nuestras esposas. Nuestros jefes en el trabajo, ¿verdad? Algunos me ven con ojos así de ajá. Siempre tienes que obedecer. Les digo que Bob Dylan hizo una canción cristiana que dice: puedes comer tacos, puedes comer un bistec, pero tienes que servir a alguien. Y es cierto. Los hombres más ricos del mundo tienen que servir a alguien, algunos a su propio dinero. Pero esa es otra predicación. Dice que entonces, verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, que iba corriendo, llegó con el sacerdote y se dio cuenta que estaba sano, y se regresó como rayo para darle las gracias al Señor. Dice: y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. En otra versión dice: y era un extranjero. Yo me preguntaba: ¿por qué los judíos no regresaron a darle gracias? Porque los judíos creían en ese tiempo, ya no sé ahora, pero ellos sentían que todo lo merecían. Los samaritanos eran como de segunda o de tercera, y entonces son sanos y ellos no regresan a darle las gracias al Señor. No muestran un corazón agradecido, porque estaban llenos de orgullo y de arrogancia, y aunque eran leprosos y ahora estaban sanos, no pensaron en regresar a agradecer. Y entonces dice que el Señor Jesucristo, verso 18, pregunta: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Quiero imaginarme cómo este hombre regresa y se postra en tierra a los pies del Señor y le da gracias y lo abraza y le dice: Maestro, gracias porque me has sanado, porque no tuviste temor de dar la palabra, porque tú eres el Hijo de Dios. Pero aún se estaba comprobando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el Señor se pregunta algo que tú te has preguntado muchas veces: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
A veces has hecho el bien sin mirar a quién, como dice el Evangelio, y las personas ni las gracias te han dado. Y quizá tú te has preguntado, pues ni siquiera, ni gracias, bueno, ni me pagó. Por eso me salté hace ratito lo de presten, porque, oh Dios, creo que el deporte últimamente se ha vuelto en pedir. Aunque la promesa de Dios es que prestarás y no pedirás prestado. Pero a la gente le gusta creerle más al diablo. Así que el Señor mismo se pregunta, ¿por qué no regresaron otros 9? Y la razón por la cual Él se pregunta esto es muy sencilla. El Señor sabe que tú también te lo vas a preguntar. Y el Señor quiere que tengas la misma actitud que Él hizo, que Él tuvo. No los condenó, sino le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A veces cuando leemos esto nos preguntamos, ¿por qué no le dice tu fe te ha sanado? Bueno, la palabra salvado que se ocupa aquí, como ya están aprendiendo nuestros alumnos del SEM, es sozo, del griego sozo, que significa salvado, limpiado, sanado, restaurado, levantado, libertado. Miren, esa palabra, ese es el problema del lenguaje. Digo yo siempre que el español tiene una palabra para cada cosa, pero el griego tiene una palabra y el hebreo para muchas cosas. Sozo significa sano, salvo, libre. ¿Alguien dice gloria a Dios? Lo que le está diciendo, tu fe te ha hecho sano, te ha hecho salvo, te ha hecho libre. Alguien diga gloria a Dios. Ahora esta palabra sozo se menciona en el Nuevo Testamento 110 veces. Como ya dije, significa salvación, sanidad y liberación, pero en un sentido más amplio. La palabra sozo o salvo o sano significa protección, significa defensa, significa beneficio y significa auxilio. Por eso cuando cantamos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, es nuestra salvación. El Señor nunca nos dejará derribados. Estaremos peleando, pero Él nunca nos dejará derrotados. ¿Por qué un extranjero se regresó a agradecerle al Señor? ¿Por qué un samaritano vuelve y le dice, Señor, gracias? ¿Por qué un hombre que no merecía nada alaba a Dios por su misericordia? ¿Por qué un hombre que siente que es desperdicio muestra un corazón agradecido? ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Un leproso. Y a veces a nosotros nos falla esa parte de la humildad, porque no recordamos de dónde nos sacó el Señor. Y tenemos que recordar de dónde el Señor nos rescató. 1, 2. ¿Dónde estaríamos ahora si el Señor no nos hubiera alcanzado? Y 3. Ahora no podemos quedarnos egoístas, sino tenemos que mostrarle un corazón agradecido al Señor y hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. La arrogancia es la madre de la ingratitud. Lo voy a decir de nuevo para que se lo aprendan, y yo ya me lo aprendí. La arrogancia es la madre de la ingratitud. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Y por qué habríamos de desmayar? Nos cansamos. Cuando estábamos haciendo el trabajo con la Fundación Por Amor y Amistad, recuerdo que tuvimos un desayuno con los empresarios en un hotel de la ciudad, y pues yo bien animado les dije lo que estábamos haciendo, lo que íbamos a hacer, y nos hicieron muchas donaciones de muchas cosas que repartimos. Y recuerdo que uno de ellos se acercó a mí y me dijo, joven, porque hace 10 años todavía me veía de buen ver, y me dijo, joven, lo felicito. Yo era como usted, me dijo. Pero ¿qué cree? Me cansé. ¿Y ya ven cómo somos los cristianos emocionados? Pues yo no me voy a casar nunca, porque esto es una misión que Dios me dio. Y ahora cuando veo la gente necia, rebelde, que vuelve como el perro al vómito y el cerdo al lodo, digo, oh Dios, le invertimos tantas horas, le invertimos días, Señor, le pagamos el encuentro,
Señor, lo llevamos aquí, Señor, lo llevamos. Y mira, Señor. Y entonces es cuando el Señor me dice: no es tu obra, es la mía. Ese es el sape que me ve. Oh, Dios, tienes toda la razón. Señor, ten misericordia de mí. Y como yo les decía hace rato a nuestro círculo azul cuando oramos, a mí nadie me ha preguntado nunca: pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿tiene para comer? A mí nadie me ha preguntado eso. Y si alguien me lo ha preguntado, levante su mano y voy a decir: ah, sí, me equivoqué. Nadie me pregunta eso. Y no estoy pidiendo que se compadezcan de mí. Quiero llevarlos al punto de la palabra, lo que nos enseña la palabra. Las personas nos pueden cancelar las citas, nosotros no podemos. Las personas pueden venir o no venir, nosotros no podemos. Y sin embargo, la carga nos hace decir: sí, Señor, es tu obra y no es la nuestra. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros del ministerio que Él nos ha dado y que nosotros aceptamos. Nadie nos puso una pistola en la cabeza. Cuando yo le propuse matrimonio a mi esposo, o no sé si ella me propuso a mí, ya no me acuerdo bien, pero yo le decía a ella: ok, pero yo tengo un compromiso con Dios y tenemos que servirle. Y cuando de pronto ella como que en alguna ocasión se me empezó como que yo le dije: acuérdate, yo te dije que esto íbamos a hacer. Y bueno, se formó en la fila y dijo: Señor, sí, Señor. Pero les tengo una buena noticia. Ay, ¿les gustan las buenas noticias? Es lo mismo para ti. El que tú no seas el pastor no quiere decir que no debes hacer el bien. Y por eso dice el Señor que no nos cansemos a hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No desmayes, haz el bien, muestra un corazón agradecido, da a otros. Tenemos nosotros nuestro ministerio, tenemos la canasta para darle a otros. Hoy vamos a repartir unas despensas, espero que tengamos en la canasta. A veces necesitamos tiempo para los enfermos. Vamos a ir al hospital, necesitamos voluntarios, no tenemos suficientes. Necesitamos que tú le des de gracia a los demás lo que Dios te ha dado de gracia. ¿Alguien dice amén? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo. Yo espero ese día que el Señor me llame a su presencia dentro de unos 100 años, ¿verdad? Y que yo lo vea al Señor y yo quiero correr y decirle: Señor, gracias. Gracias. Y ese es mi anhelo. Y eso es lo que me hace seguir adelante. Y como aquel empresario que me dijo: yo era como usted y me cansé. Cuando me canso, el Señor me dice: tú dijiste que no te ibas a cansar. Ay, Dios mío, sí. Por eso hay que pensar muy bien las respuestas. Y una de las cosas que más me gustan que Dios ha hecho en mi vida es darme la oportunidad de ser pastor de esta iglesia. Porque es una iglesia sencilla, porque es una iglesia donde todos caben, porque es una iglesia de personas que están vivas. Bueno, 2 o 3 creo. Voy a terminar. Porque Dios quiere hacer cosas hermosas en tu vida. Pero si tú no eres agradecido, ¿cómo Dios te va a dar más si con lo que tienes no agradeces? ¿Cómo Dios te va a prosperar para que seas un egoísta? Esta mañana quiero cerrar esta plática exhortándote a que tengas un corazón agradecido. Y ahí te va 3 puntos muy importantes. Primero, un corazón agradecido no ofende a Dios. Un corazón agradecido no ofende a Dios. Olvídate de los demás. No lo vas a ofender, porque ofendiéndolo a Él ofendes a Dios. ¿Sí quedó claro eso? Creo que no. A ver, va de nuevo. Cuando tú, y lo vimos aquí hace algunas semanas, nadie llame necio a su hermano. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú desechas a tu hermano porque te cae mal, porque es malagradecido, porque es un tonto, estás ofendiendo a Dios. Segunda cosa, un corazón agradecido es generoso, no con lo que no tiene, sino con lo que tiene. Y si tienes 2 moneditas, con esas 2 moneditas puedes ser generoso. Tercera cosa, todo lo que das
No lo das de lo tuyo, lo das de lo que Dios te ha dado. Cuando comprendemos esta verdad, hermanos, no te duele dar, porque no estás dando de lo tuyo, estás dando de lo que Dios te ha dado, y Dios te va a dar aún más. Y este mensaje no es para pedirles dinero, no es para pedirles cooperación de nada. Es para exhortarles que sean generosos, agradecidos, para que Dios les pueda bendecir en todo. Cambia, Señor, cambia mi vida.